No envíen a sus hijos a la frontera. Si llegan, los enviaremos de vuelta. Y lo que es más importante, podrían no llegar. No envíen a sus niños no acompañados en trenes o a través de un grupo de traficantes. Ni siquiera sabemos cuántos de esos niños no lo logran. Ante las masivas deportaciones de menores indocumentados en Estados Unidos y la posibilidad de que la reforma migratoria no sea aprobada este año, líderes hispanos y congresistas demócratas le han pedido al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama, tomar medidas urgentes para disminuir la deportación de inmigrantes ilegales. Esto sucede al mismo tiempo en que se genera una crisis humanitaria en la frontera, donde miles de niños indocumentados tratan de cruzar hacia territorio estadounidense en busca de un mejor futuro. Crisis migratoria en Estados Unidos. Varios líderes de organizaciones no gubernamentales y congresistas demócratas han pedido al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tome medidas para disminuir las deportaciones de indocumentados. Esto por la imposibilidad de que la reforma no prospere este año, debido a que para el 14 de julio el Congreso entrará en periodo vacacional y no se podrá avanzar en esta iniciativa. A esto se le suma que en el mes de noviembre hay elecciones legislativas y los siguientes meses los congresistas estarán en campaña. Esta petición coincide con la crisis humanitaria que vive Estados Unidos a raíz del ingreso diario de cientos de niños indocumentados procedentes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. El rumor que llegó a esos países centroamericanos es que si un familiar viajaba con un menor de edad, ¿no?, y lo detenían en migración en la frontera, entonces los dejaban libres, les daban un documento para ir a un proceso de corte. Según datos divulgados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, al menos 52.000 menores sin acompañante han cruzado ilegalmente la frontera sur del país norteamericano desde octubre pasado. Ante esta situación, los congresistas republicanos culpan a las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en el tema migratorio, que a su juicio han enviado un mensaje equivocado hacia los menores y sus madres, que creen que si llegan a la Unión Americana no serán deportados. Estos individuos saben que las políticas de la administración de no aplicación de nuestras leyes de inmigración presentan una oportunidad dorada para que los menores no acompañados y las familias con menores puedan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, varios expertos señalan que la falta de oportunidades, la pobreza y el reclutamiento de las pandillas son algunas de las razones por las cuales los menores centroamericanos deciden emigrar ilegalmente al norte del continente. El crimen organizado y de otras situaciones de violencia, como puede ser, por ejemplo, la situación de las pandillas en ciertos barrios, ¿no?, es desplazamiento forzado, porque no te dan la opción. Desplazarte es tu opción para preservar tu vida. Por ahora, cientos de menores indocumentados están en proceso para ser deportados. Sin embargo, una ley vigente desde el año 2008 les podría abrir la puerta para solicitar protección si logran comprobar que fueron víctimas de tráfico de personas. A esta hora establecemos contacto con Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA en Los Ángeles y abogado además. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y ahí estamos escuchando, hay republicanos que ya están diciendo que lo que pasa es que hay muchas personas que creen que si sus hijos cruzan la frontera desde diferentes países de Latinoamérica para llegar a Estados Unidos, pues ya por lo menos es tarjeta verde para que sus hijos puedan tratar de conseguir un mejor futuro, y que ahí es donde se ha equivocado Barack Obama. ¿Se ha equivocado Barack Obama en ese mensaje? Antes que nada, buenas noches, Eva, a ti y a todos tus televidentes. No, yo no creo que el presidente se ha equivocado por el simple hecho de que ha sido muy poco lo que se ha hecho a favor de los inmigrantes indocumentados. Mientras que la ultraderecha republicana en el Congreso Federal, específicamente en la Cámara de Representantes, se ha rehusado tajantemente a empezar un debate sobre la reforma migratoria que concluya en un voto que defina si hay o no hay voluntad política para resolver este histórico problema que ya se alarga cerca de 30 años desde la última reforma migratoria, son precisamente los republicanos, específicamente sus sectores extremistas, los responsables de que estos niños desesperados por reunirse con sus padres y ante las presiones del crimen organizado, situación de violencia y falta de oportunidades en sus países de origen, escapen como antes lo hicieron muchos otros
antes que ellos, para buscar refugio aquí en los Estados Unidos. Y el presidente Barack Obama no tiene nada que ver con eso. De hecho, antes de que tomara una decisión ejecutiva mediante el trabajo, mediante el programa DACA, es decir, el programa de acción diferida para los jóvenes llamados soñadores, que pueden recibir permisos de 2 años para estar legalmente en el país y cumplen con una determinada cantidad de reglas. No hay que olvidar que tanto el presidente Bush como otros que es republicano, antes que Obama, también dieron órdenes ejecutivas para darle programas de TPS, estatus de protección temporal, a aquellas personas que abandonaban, valga la redundancia, también Centroamérica, escapando la violencia y los desastres naturales, que es lo que está en la base de esta prerrogativa que tienen los presidentes para proteger a ciudadanos de países donde ha habido desastres naturales o hay otro tipo de problemas graves como guerra civil, etcétera. Entonces, los republicanos están manipulando una situación con el único objetivo de tronar, de que no haya reforma migratoria en estos momentos. Señor Gutiérrez, pero sin entrar entonces, pongámonos en la guerra de quién tiene la culpa. El presidente Barack Obama dice que es el Congreso, donde hay mayoría republicana que no quiere aprobar esta ley de migración. Sin embargo, ellos dicen que es Barack Obama quien está confundiendo el mensaje. Sin entrar a discutir quién o quién no tiene la razón, sí preguntarle en qué consiste esa crisis humanitaria, que es lo que ha despertado este tema de nuevamente en Estados Unidos en las últimas semanas, porque se está hablando ya de 52.000 menores que están cruzando la frontera. ¿Cuál es la realidad brevemente de estos menores? ¿Qué es lo que están viviendo? Bueno, estos menores que pueden llegar para cuando termine el año fiscal, a finales de septiembre, a ser hasta 90.000, se habla de una cifra de 90.000 jóvenes, niños y niñas, pues sus condiciones son sumamente precarias. En primer lugar, acaban de cruzar un país enorme que es la República Mexicana, desde sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador. Llegan aquí en su inmensa mayoría sin ser acompañados por sus padres, por adultos. Quién sabe qué tipo de problemas y tragedias ya han vivido al cruzar todo ese territorio. Se internan ilegalmente en los Estados Unidos, son capturados por la patrulla fronteriza y mandados prácticamente a campos de concentración para adultos, campos de concentración modernos, mal llamados centros de detención. Últimamente eso está cambiando, pero todos hemos visto esas imágenes desgarradoras donde vemos cómo están amontonados estos niños, a veces revueltos con adultos, cosa que se tiene que corregir. Y por el otro lado, vemos que estos niños necesitan atención y en primer lugar necesitan ser tratados antes que nada como lo que son, como niños, y no convertirse en pelota de ping pong para que los políticos profesionales hagan politiquería con ellos, perjudicando sus mejores intereses, poniendo en riesgo su salud y su protección en general. Y bueno, están viviendo situaciones sumamente difíciles, inclusive peligrosas, toda vez que todavía continúan cruzando la frontera con o sin coyotes, cruzando por zonas inhóspitas que lógicamente los ponen en gravísimos peligros. Entonces, las autoridades tienen la obligación de hacer algo para proteger los derechos humanos y los derechos legales, es decir, los derechos constitucionales que nuestra ley suprema le da a todo ser humano una vez que llega a los Estados Unidos, no importa si son indocumentados o no, que un juez decida si tienen méritos para argumentar que legalmente tienen derecho a recibir refugio. Pues Juan José Gutiérrez, él es presidente del Movimiento Latino USA en Los Ángeles, abogado además, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Pues sobre este tema, Jel Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha señalado que el gobierno estadounidense está comprometido con la protección y seguridad de los menores ilegales que llegan a la Unión Americana. Esto es lo que ha dicho. Hay que considerar toda opción para enfrentar esta situación. La ley que fue creada en el año 2008 requiere que entreguemos a estos niños, si no están acompañados, al Departamento de Salud y Servicios Humanos en 72 horas. Han llegado a nuestra frontera con hambre, sed, exhaustos, asustados y vulnerables. La manera como tratamos a esos niños en particular es un reflejo de nuestras leyes y de nuestros valores.
Para debatir este tema, saludo desde Miami, Florida, Francisco Portillo. Él es director ejecutivo de la Coalición de Organizaciones Latinas Unidas por una Reforma Migratoria y presidente de la organización hondureña. Francisco Morazán, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, Eva Rey. Buenas noches a todos nuestros hermanos latinoamericanos y aquí también en Estados Unidos. Realmente pues estamos muy preocupados con la difícil situación que se ha presentado en estos momentos. Sí. Estamos trabajando muy fuerte. Espera un segundito, que ya lo vamos a debatir porque es que voy a presentar a mi siguiente invitado para que lo debatamos entre los tres aquí que estamos ya en Zoom a la Noticia. Desde esta misma ciudad además está Frank Resillez, él es analista político republicano, es especialista en Derecho Internacional y es licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a usted y un saludo a todos los latinoamericanos que nos ven y nos oyen a través de su canal. Y desde Nueva York también está con nosotros Luis Montes, analista político demócrata, ex asesor de la Asamblea Estatal de Nueva York y socio fundador de la consultora Pan American Communications. Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Eva. Pues señor Montes, si le parece, comienzo con usted para preguntarle sobre esas declaraciones que acabamos de escuchar de Jeh Johnson. Él es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ha dicho que el gobierno de Estados Unidos está comprometido con la protección y seguridad de los menores ilegales. Sin embargo, hay voces republicanas, sobre todo, que lo que están diciendo es que el gobierno de Estados Unidos no está comprometido, que lo que está haciendo es enviar un mensaje equivocado. La situación obviamente es una situación bastante peligrosa y triste para los más de 50,000 niños que están ahorita ¿verdad? En centros de detención. Si bien Estados Unidos, de hecho, el vicepresidente Joe Biden fue la semana pasada a reunirse con los presidentes del área centroamericana para expresarles su preocupación y para hacerles ver cuáles son los pasos que se van a dar al respecto y también para decirles de que en la medida de lo posible ellos deben de tratar de contener la migración de estos menores y sus familias en sus países de origen, porque no es justo que pongan el riesgo de estos pequeños, estos menores, ¿verdad? Haciendo una larga travesía en trenes y en situaciones muy peligrosas para que vengan a Estados Unidos y lastimosamente aquí, dadas las condiciones políticas que se viven en Washington, no hay una resolución al respecto. El Senado lo pasó el pasado junio, pasó una resolución para aprobar la reforma migratoria. Lastimosamente eso no se ha dado a nivel de la Casa de Representantes y eso ha impedido una reforma migratoria. Señor Montes, brevemente, teniendo en cuenta que esa reforma migratoria, como dice usted, pues no ha pasado todavía en el Congreso, independientemente de quién tenga la culpa, porque eso lo vamos a debatir en apenas unos segundos, si el gobierno de Barack Obama, brevemente, como le digo, está comprometido o realmente se ha enviado un mensaje equivocado diciendo que todos aquellos que logren pasar la frontera, pues Estados Unidos, como un país que respeta los derechos humanos, va a hacer lo mismo con ellos y sienten que van a poder buscar un nuevo futuro allá y no van a ser deportados y finalmente sí lo son. Yo creo que no es que se envíe un mensaje equivocado, es simplemente que se sigue el proceso de ley y media vez esta gente, estos menores, entran al país. Obviamente no pueden ser inmediatamente. Esto no es una cuestión de qué pasa del día en la noche. Todos quisiéramos y qué bueno podría ser que esta gente que probablemente tenga algún tipo de familiar aquí pudieran quedarse aquí, pudieran evitar las condiciones caóticas que viven muchos de los países de donde vienen, de sus países de origen. Ahora, lastimosamente, este es un país de leyes y por el momento la ley que está, la ley de la tierra que está es que estos menores no pueden quedarse en el país. Fran Resillez, analista político republicano, preguntarle lo mismo porque quiero hacer como el contraste. ¿Está Barack Obama enviando un mensaje equivocado y diciéndoles precisamente eso, que una vez que crucen la frontera, pues van a poder de pronto mirar hacia un futuro mejor y culpando a los republicanos de que esa ley no pasa en el Congreso? Bueno, fíjese, no es culpa del señor presidente Barack Obama. Aquí la situación, para ser sincero, es lo siguiente. En unos días, de pronto acaba de ocurrir esta ola migratoria de niños menores de edad que vienen hacia Estados Unidos sin ningún cuidado de adultos, ¿ok? Vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Esto ha sido un gran fraude. Básicamente, se ha corrido la voz en países en Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Se ha corrido la voz que si uno manda a sus hijos desamparados por sí solos, menores de edad, hacia Estados Unidos, muy propiamente el gobierno de Estados Unidos no los va a devolver, los va a aceptar, sea el presidente el señor Obama, demócrata liberal, o sea el presidente el señor Bush, republicano conservador. Simplemente no vamos a devolver a niños desamparados menores de edad. Y este fraude ha ocurrido en los últimos días, porque esto no estaba pasando hace meses ni semanas, esto ha ocurrido en los últimos días, porque se ha corrido la voz en Centroamérica de que básicamente uno puede mandar a sus niños desamparados de Centroamérica a Estados Unidos y simplemente van a ser aceptados. Y ahora, ¿quién ha corrido la voz de esto en Centroamérica? Eso le iba a preguntar, señor Resillés, si está diciendo que precisamente eso no tiene la culpa y el presidente Barack Obama, demócrata, ni George W. Bush en su momento, que fuera republicano, ¿quién está haciendo correr esa voz? Bueno, quien está haciendo correr esa voz, a mi opinión, muy clara tajantemente, son miembros de organizaciones no gubernamentales en Centroamérica, que son organizaciones estadounidenses, liberales, de izquierda, al igual que miembros de las embajadas y consulados estadounidenses en esos países, que son miembros del Partido Demócrata, que son miembros de la izquierda dentro del Partido Demócrata, que controlan el Colegio Diplomático de Estados Unidos y el Departamento de Estado en Estados Unidos, como burócratas de carrera. Y ellos son los que han dejado correr la voz, que si uno manda a sus hijos desamparados hacia Estados Unidos, sea el que sea el presidente de turno, demócrata o republicano, conservador o liberal, no los va a expulsar, los vamos a dejar entrar en el país porque son menores de edad desamparados. Básicamente eso es un fraude causado por personas de Estados Unidos en Centroamérica, que son miembros del gobierno de Estados Unidos en las embajadas y consulados de Estados Unidos, al igual que en el caso de organizaciones no gubernamentales. Sí. Yo diría que a eso se le añade el hecho que en Centroamérica nada ha cambiado. Centroamérica no está en crisis. La última vez que hubo un huracán en Centroamérica, el huracán Mitchell, fue hace 10 años. La última vez que hubo una guerra civil en Centroamérica fue hace 25 años. Nada ha cambiado en Centroamérica que justifique que del día a la mañana, en una semana, estamos hablando que decenas de miles de niños menores de edad desamparados van a entrar en Estados Unidos. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no hace 6 meses? ¿Y por qué no hace 1 año? ¿Y por qué no hace 10 años? ¿Por qué ahora? Sí. Porque ahora se corrió la voz de que esto es un buen esquema legal para circunventar las leyes migratorias de Estados Unidos que no han sido contadas en 40 años de todas maneras. Si le parece, vamos también con Francisco Portillo, él es director ejecutivo de la Coalición de Organizaciones Latinas Unidas por una Reforma Migratoria, es presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Yo no sé si como ONG se siente un poco aludida a lo que está diciendo Fran Resillés. Él dice que no es culpa ni de Barack Obama, ni en su momento, si fuera del presidente republicano George W. Bush, que quien tiene la culpa son un poquito las organizaciones, las ONGs, que lo que están haciendo es correr la voz de que efectivamente si los menores logran pasar la frontera, pues Estados Unidos no los va a deportar, cuando pues realmente sí los va a deportar. Sí, realmente el problema más grande que se está viendo en nuestros países es la violencia que están viviendo estos países, ¿no? Donde vemos que las maras, las pandillas están reclutando a estos niños. Es lamentable ver en estos países que hay niños de 10, de 12 años que ya son sicarios. Sí. Y entonces ellos, evitando toda esta situación que están viviendo en nuestros países, especialmente sus padres, toman el riesgo de traer a estos niños debido a las extorsiones que están viviendo en nuestros países. Y uno de los más importantes es que se corrió esa voz allá en Centroamérica. Exacto, señor Portillo, diciendo que todos estos niños que viajaron. Perdón que le interrumpa, esa es la pregunta que precisamente le quería hacer, de quién es la culpa de que se corra esa voz. ¿Está de acuerdo con Fran Resillés que eso lo tiene, la culpa es de algunas ONG que están haciendo pasar ese mensaje? ¿Se sienten ustedes aludidos? Definitivamente ninguna organización ha tenido que ver en esto, inclusive nuestra organización y nuestra coalición, cuando nos dimos cuenta de que todos estos niños estaban saliendo por esas fronteras, y también es responsabilidad de los gobiernos que vieron que en sus fronteras estaban saliendo oleadas de niños y no hicieron nada tampoco. Las organizaciones pegamos el grito al cielo y le reclamamos al presidente, inclusive a mi persona de Honduras, que estaba pasando en nuestra frontera porque estaban saliendo todos estos niños. Aquí lo que hubo fue, es un negocio grande
porque recuerde que están los coyotes, hay padres que han pagado $5,000, $6,000, ellos mismos corrieron esa voz pues, diciendo que aquí al llegar a Estados Unidos los familiares o las madres con sus hijos no iban a tener ningún problema porque los iban a soltar y darle un proceso de migración. Yo no comparto esa idea que sean las organizaciones ni las embajadas, no, este ha sido un problema más que todo de que se corrió esa voz y por eso tenemos este problema muy serio. Bueno, estas son algunas de las opiniones de nuestros invitados, pero hay más opiniones, las de ustedes, las de los televidentes, en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, y a ustedes les hemos preguntado quién es el responsable de esta crisis de menores indocumentados que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Javier Palomino dice, los responsables son Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, que no generan soluciones que permitan que acabe este problema. Gilberto Prada dice, la responsabilidad es de todos los países implicados, sería bueno crear asentamientos en las fronteras que no permitan que pasen. Rafael Pereira dice, la pobreza y desigualdad son las causantes de esto, si no, no tendrían la necesidad de ir a otro país en busca de un futuro mejor.